de todo este plan. Hemos invitado también al analista económico Gonzalo Chávez, a quien le agradezco mucho. Usted lo ha escuchado, al director del Banco Central de Bolivia, teniendo algunas explicaciones respecto a este plan y lo que se persigue a partir de la presentación del decreto. ¿Cuáles son tus impresiones, Gonzalo? Bienvenido a Noche Sin Tregua. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, definitivamente pues salió lo que se ha estado pidiendo ya hace muchas semanas, que era una serie de políticas públicas para reactivar la demanda agregada por una parte, pero por otra parte apoyar el lado de la oferta. Bueno, muchas gracias. Te decía que el paquete viene a complementar todo lo que se hizo para reactivar la demanda a través de diferentes tipos de bonos. Este era el mecanismo a través del cual tú querías mantener el mismo nivel de consumo. Ahora se está trabajando un poco más por el lado de la oferta, apoyando a diferentes sectores, empresas, de tal manera que tengas un equilibrio. Por supuesto, hay que ver todavía cómo se operativiza todos estos programas, estos proyectos. Yo veo sobre todo dos desafíos que se tienen frente a este programa. En primer lugar es el financiamiento. Hay recursos que están presos, si quieres, en el aparato legislativo, porque tanto en el caso de la planta polietileno, que hablamos de 13.000 millones de bolivianos, como de los créditos internacionales, pues va a depender de lo que haga la Asamblea, si va a aprobar. Por lo tanto, todo ese programa depende de una negociación política, depende de la buena voluntad o el apoyo que pueda haber. Entonces, eso le genera una tensión, de recursos al tema de los diferentes tipos de pilares que se está implementando. Y la segunda, que yo creo que todavía es un desafío, que este dinero debería permitir, reactivar la economía, pero transformándola al mismo tiempo. Entonces, estos fondos debería de alguna manera incentivar a mejoras tecnológicas, debería incentivar a transformaciones medioambientales y ecológicas, debería transformar a mejorar la calidad del empleo, debería direccionarse un poco también a, adopción de nuevas tecnologías, que crean ciertos condicionamientos, ¿no es cierto?, que hagan que el dinero que se va a invertir en decenas y centenas de nuevas empresas, permitan ver el próximo paso de la economía boliviana, porque la reactivación tiene esa idea de reactivar el viejo aparato productivo que por diferentes razones tenía problemas. Y inyectar dinero a este viejo aparato productivo pues puede ser volver al mismo lugar de hace 5 años atrás, o 6 años atrás, o 3 años atrás. Entonces la idea es cómo con este tipo de recursos también regeneras el aparato productivo, porque muchas empresas pues requieren cambios importantes. Probablemente la transformación energética y la transformación medioambiental son los desafíos más importantes de nuestras empresas. También creo que es interesante los nuevos instrumentos financieros que están implementándose, como es la titularización, que es básicamente conseguir dinero a futuro con activos presentes. También es interesante el apoyo que se va a dar al tema del emprendimiento, creo que eso es también importante. Sin embargo, por ejemplo, en el tema de empleo, reproducimos un poco lo que en el pasado hicimos, los fondos social de emergencia, que son empleos de emergencia en construcción, que tienen efectos multiplicadores. Creo que ahí también hubiera habido una ampliación más interesante a conectar los empleos y la inversión pública, por ejemplo, a tener un sistema de salud mucho más adecuado, construyendo postas sanitarias o un par de hospitales, ¿no es cierto? O tal vez hubiera sido más interesante que parte de la inversión pública vaya a consolidar la infraestructura de Internet para escuelas, para colegios, para universidades públicas, y eso pues tendría un impacto mucho más interesante, no simplemente recuperar el empleo antiguo, sino que ese empleo, ¿no es cierto?, nos permita mirar el futuro desde una perspectiva de innovación, creatividad y productividad. Se habla de millones de fuentes de empleo que van a ser garantizados, preservados, garantizados, creados. Entre toda esta posibilidad de crear, mantener empleos, se habla de millones. ¿Va a ser tanto así el impacto de estos 4 programas del plan de reactivación en su conjunto?
bueno, si es que operativamente las cosas funcionan y se tienen los recursos, probablemente las cosas sí van a estar. Yo lo que siento falta en el programa es que también tengamos una especie de hospital de empresas, porque muchas de las empresas que vamos a ayudar probablemente ya tienen problemas estructurales de largo plazo y por lo tanto habría que reestructurarlas, mejorarlas para que a futuro sean más sostenibles, para no ayudar a muertos, para ponerlo de manera sencilla, ¿no? Entonces habría que ver eso en perspectiva, cómo estos recursos van a ser canalizados a empresas que sí son posibles de ser salvadas y no empresas que ya independientemente de la pandemia estaban medio muertas por enormes dificultades de mercado, de productividad o otras cosas. Entonces esa selección va a ser sumamente difícil de hacerla y debería estar en la agenda. Y yo insisto que estos fondos tienen que de alguna manera ayudarnos al futuro y no simplemente a reactivar empresas del pasado. Entonces, parte de estos recursos deberían tener condiciones de transformación energética, de transformación digital y de transformación medioambiental. Ahora, Gonzalo, los empresarios pidieron en su momento una cumbre con el gobierno. Se llevaron adelante algunas reuniones precisamente, y esto viene a acotación de lo que tú mencionabas del hospital de empresas. Por ejemplo, pedían mejores condiciones impositivas, crear un fondo para apoyar a las empresas, crear un fondo también para la reactivación de estas empresas. O sea, varias condiciones que permitan a las empresas con problemas que ya los tenían o que se agravaron durante la cuarentena poder salir adelante. Una de las experiencias y expectativas que se tuvo precisamente fue el plan salario para las unidades productivas y también el plan empleo, otorgar créditos para que se les pudiera dar a las empresas la posibilidad de pagar los sueldos. Estos dos proyectos tampoco es que funcionaron muy bien, tuvieron sus deficiencias y luego te voy a preguntar de los terceros que entran, los terceros actores que entran en todo esto, que son la Asamblea Legislativa por un lado, pero también las entidades financieras. Pero en el caso específico de las empresas, tú planteas hospital de empresas, los empresarios pedían mejores condiciones o ampliar las condiciones. ¿Aquello todavía no se ha tomado en cuenta? Yo creo que todavía no, y bueno, están circulando en la opinión pública varios paquetes de reivindicación de la Cámara de Industria, de la CAINCO, del sector agropecuario, en fin, hay varios sectores empresariales que tienen lecturas diferentes de cómo se podrían reactivar sus sectores, porque cada uno es muy particular, y creo que una cosa buena del plan es que ha priorizado a aquellos que han sido más duramente golpeados, como el caso de turismo, como es el caso de gastronomía, pero eso es un espectro muy amplio. Creo que todavía hay que esperar los decretos reglamentarios que nos permitan ver de qué manera se va a operativizar eso y en qué tiempo. No nos olvidemos también que tenemos elecciones el 6 de septiembre y por lo tanto muchas de estas operaciones son pues largas, lentas, con un proceso complejo, con temas burocráticos, administrativos. Entonces tú muy bien preguntabas al director del Banco Central qué pasó con los créditos que ya se anunciaron como hace mes y medio, no se implementaron seguramente por problemas administrativos. Entonces hay que ver si todos estos programas, todos estos proyectos son rápidamente implementados y existen los recursos sobre todo. Creo que ese es el tema central, porque se está ofreciendo un paquete que tiene un condicionante, que la Asamblea Constituyente, que la Asamblea Nacional, ¿no es cierto?, apruebe, primero, libere estos 13.000 millones de bolivianos que estarían en la planta de polietileno y tendrían que pasar a otra cosa, eso es un grueso sector de lo que necesitas, y obviamente que aprueben los créditos. Caso contrario, pues va a haber la buena voluntad, el buen deseo, pero no va a haber los recursos para eso. Y esto me temo que puede caer también en una politización del asunto, porque el gobierno va a decir, yo quiero hacerlo de buena manera, aquí está mi programa, pero la Asamblea me impide porque me bloquea. Y seguramente la Asamblea va a decir, no, pues esos programas no son adecuados, está queriendo acabar con la industrialización de los hidrocarburos, ese dinero estaba destinado para eso. Si ves en todo el programa, no hay un énfasis en el tema de los trabajadores, probablemente eso estuvo en la primera parte, el tema del empleo, pero seguramente también habrá la reivindicación de algunos trabajadores o de algunas regiones, municipios que también estaban en problemas. Entonces se va a generar un conflicto, ¿no es cierto?, distributivo entre estos diferentes actores económicos
empresariales, trabajadores, sectores regionales, etcétera, y que va a ser complejo. Entonces, si los recursos no están disponibles, esto pues genera una tensión política que va a hacer que algunos de los pilares del programa no tengan el sustento financiero que todo el mundo desea que se inyecte a la economía, ¿no? Bueno, te hablaba de los terceros actores que ingresan precisamente en estos temas. Y uno de esos es el tema de las entidades financieras, Asoban, entidades financieras, los protocolos para entregar los créditos, los protocolos crediticios que no se han flexibilizado, que también gran parte de que no hubieran funcionado como se esperaba, los programas estos de salario y empleo de hace un mes y medio que tú mencionabas, no hubieran funcionado porque no pudieron acceder a los créditos, por lo menos las microempresas tenían muchos problemas. Entonces, aquí entra un tercer actor. Al margen de la Asamblea Legislativa también está las entidades financieras y Asoban. Bueno, ahí con el tema de las entidades financieras, pues ellas son las canalizadoras de estos recursos. Sin embargo, también hay que resolver otra parte de la ecuación, es que con los perdonazos parciales que ha habido de intereses y de capital de los préstamos, pues hay un descalce, ¿no es cierto?, que habrá que ver a qué velocidad vuelven a los recursos, cómo se canaliza eso, porque son varios miles de millones de dólares que no han sido pagados a las entidades financieras, y estas entidades financieras pues tienen que renegociar sector por sector, y esa variable es clave, porque van a decir, ok, nosotros también necesitamos respaldo para cerrar estas brechas, ¿no es cierto?, porque, como digo, decenas de personas y empresas pues no han pagado 3 meses o no han pagado 6 meses en otros casos, y esos recursos están pendientes de ser canalizados. Entonces los bancos van a decir, ok, ¿qué hacemos con este hueco que se está generando? Ok, ayudamos al futuro, pero ¿qué hacemos con este agujero que se ha creado? Es una ecuación financiera, económica, política sumamente compleja. La buena noticia es que después de 3 meses por fin tenemos un programa económico que habrá que analizarlo con más profundidad, pero que trabaja ya por el lado de la oferta. Y no nos olvidemos también que la crisis está en curso, ¿no es cierto? No sabemos cómo va a reactivarse el aparato productivo por el lado de la oferta, porque a pesar de que están mejorando poco a poco las cosas en algunas regiones y empeorando en otras, por ejemplo, los restaurantes, los hoteles siguen vacíos, ¿no es cierto? Es decir, un plan de turismo ahorita probablemente habrá que esperar, no sé, 6 meses, 1 año, cuando recién las cosas comiencen a funcionar mejor. Entonces muchos de estos programas también son con tiempos diferentes, y no nos olvidemos que este es un gobierno de transición que tiene probablemente 4 o 6 meses como máximo, y muchas de estas políticas van a ser para el largo plazo, pero su implementación operativa va a ser sumamente compleja, y habrá que ver si el próximo gobierno va a agarrar la posta de muchas de estas herencias que el gobierno de transición les va a dejar, porque de hecho estamos ya hablando de que muchas de estas políticas que se están estableciendo o que se van a establecer en estos días pues van a durar los próximos 10 años. Entonces hubiera sido muy deseable que oposición y gobierno y todos los actores empresariales hagan una gran cumbre nacional justamente para evitar estas susceptibilidades de cómo gestionar los recursos, de cómo financiarlos, de cómo repartir de mejor manera y más adecuada, de cómo entra ahí el sector bancario en la intermediación, de cómo salvamos empresas, de cómo ayudamos a unas más y a otras menos, de cómo cerramos otras empresas que probablemente ya no tienen viabilidad. Entonces, esas ecuaciones son de múltiples variables. Hubiera sido absolutamente ideal, porque este paquete está presentado para el largo plazo. De alguna manera, esto nos va a endeudar en 3.000, 4.000 millones de dólares, no sé, por el momento hablan de 1.500, ¿no es cierto? Pero eso es ya mediano y largo plazo. Entonces hubiera sido absolutamente interesante que se reúna por lo menos con parte de la oposición para decir, a ver, ¿qué te parece estas ideas? ¿Te parece que está bien esta parte? ¿Podríamos mejorar por el otro lado? ¿Cómo ecuacionamos estas necesidades que de cortísimo plazo con las de largo plazo? ¿Cómo cambiamos el modelo económico en el medio de la crisis? Porque, insisto, está bien que se canalicen todos esos recursos, pero deberían haber condiciones, en mi opinión, para construir la economía del futuro, la economía digital, la economía energética nueva que tenemos, la economía que respete el medio ambiente. Estas son las oportunidades, ¿no es cierto?, para cambiar de piel al aparato productivo, porque no se trata simplemente de salvar lo del pasado ya
quedó allá. Se necesitaría una mirada hacia adelante de reconversión productiva, de industrialización diferente, de creación, por ejemplo, de todos los de inversión pública en huertas verticales, en temas de ciclovías, en temas de postas sanitarias del siglo XXI, en sistema educativo más moderno, en infraestructura de Internet público para diferentes sectores. Entonces, tienes que utilizar esta oportunidad para no simplemente salvar el pasado, sino construir el futuro. Muy bien, muchísimas gracias. Le decimos a Gonzalo Chávez, analista económico, que siempre nos aporta, por supuesto, con muchísimos criterios cuando se presentan este tipo de coyunturas en las que se hace la presentación de programas, de planes, que es más grande respecto a los que se han venido presentando en semanas anteriores y que tiene todas estas consideraciones que las ha descrito muy bien y de una forma muy clara Gonzalo Chávez. Te agradezco mucho por estar en Sin Tregua, Gonzalo. Muchas gracias. Un gran saludo a todos. Buenas noches.